existe un motivo y una razón del por qué debemos de estar más arraigados a la palabra de Dios, más arraigados en Cristo. No es nomás, hermano, para que usted sepa más, no es nomás, hermano, para que usted tenga otro argumento más cuando habla con un ateo o cuando habla con otra persona, es para que usted pueda servir mejor. El problema es que a lo mejor hay mucho servicio por fuera en el árbol, mucho fruto, o fruto aparente, pero es fruto que a lo mejor no sirve porque no hay buena raíz adentro. Y si hay mala raíz, hay mal fruto. Entonces, este año el pastor tiene como objetivo, con el lema, tratar de motivar a los hermanos, a ustedes hermanos, a que crezcan, no hacia arriba, sino hacia abajo. Que su conocimiento por la palabra de Dios, hermanos, sea tal que ustedes puedan profundizar en su relación con Dios. Que ustedes concienzudamente, hermanos, objetivamente estén tratando de buscar conocer más a Dios. No sea nomás que vengan aquí a la iglesia y puedan conocer y escuchen otra predicación, otra palabra más y lleguen a sus casas y no hay ninguna diferencia, como muchas veces pasa. O que vengan aquí al altar y toman alguna decisión para Dios y se vea, pero no hay ninguna diferencia dentro de su hogar, dentro de su corazón, dentro de su familia, dentro de su vida. La intención, hermanos, es que usted pueda profundizar, no solo hacia el exterior, sino hacia adentro. Este pasaje, hermanos, el autor de Hebreos, que pienso que es Pablo, es desconocido en sí, no se conoce, aunque la mayoría piensa que es Pablo. En contexto, si leen desde el versículo 12 en adelante, está tratando de animar a aquellas personas que se han desviado de la gracia de Dios. En contexto, el libro de Hebreos es escrito a personas, a judíos, que no conocían o que no entendían lo que era la gracia de Dios y trataban de agarrar lo que conocieron de Cristo y que Cristo les enseñó, dejar a un lado la ley para aceptar la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz y abrazaban al mismo tiempo lo que habían aprendido de Moisés. Entonces estaban con las dos cosas, entonces decían, tengo que seguir sacrificando, tengo que seguir buscando ir al sacerdote una vez al año, pero lo que Cristo hizo también. Entonces Cristo les dije, no. Pablo les explica en Hebreos, no es así. Lo que Cristo hizo era porque lo que hacían cuando era la ley era sombra de lo que iba a venir. Lo que hacían antes ya tienen que dejarlo atrás, eso ya quedó atrás. Ustedes ahora tienen una promesa más grande, tienen una nueva heredad. Ahora sí ustedes pueden agarrarse completamente de la gracia de Dios y ahora tienen tener acceso al cielo. Y gracias a Dios por eso. Y en contexto, una vez más, el capítulo 12 del versículo 12 en adelante, está hablando de gente que se había o estaba pensando desviarse de lo que es la gracia de Dios. Y con eso llegamos al versículo 28. Vamos a leerlo una vez más. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, dice, gratitud. Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El título del mensaje, y el pastor me pidió que predicara sobre este tema, ¿cómo profundizar en la vida cristiana? Es una buena pregunta. ¿Cómo puedo profundizar en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo crecer hacia abajo? ¿Cómo puedo crecer en mi conocimiento y en mi relación con Dios de una manera íntima? ¿Cómo puedo hacer esto? Y desde que me dijo, no he dejado de pensar en eso. Ayer todavía Joan me está diciendo, ¿qué vas a predicar? Le dije, tengo como 3 pasajes ahorita en mi mente, no sé cuál usar, le dije. Y terminé usando otro. Porque la verdad es que es un tema interesante. ¿Cómo puedo crecer en mi conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo profundizar en mi relación con Dios? Estudiando y viendo, estoy seguro que existe una correlación en lo que es el profundizar en tu relación con Dios y el temor a Dios que tú tengas en tu vida. Temor a Dios. Al finalizar del versículo, chequen la última parte del versículo, dice, agradándole, dice, con temor y reverencia. El temor a Dios. ¿Qué significa el temor a Dios? El temor a Dios es una palabra que se utiliza tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el versículo Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, muchos se lo saben de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Abraham dijo que venía con su hermana y era su esposa? Le dijo, ¿y por qué mentiste? Es que yo pensé que aquí no temían a Dios. Si cuando leen Isaías, creo que es el capítulo 9, dice que iba a venir un sucesor del tronco de Isaí, dice que iba a enseñar el temor a Dios.
Creo que existe, hermanos, una correlación entre tu relación con Dios y tu intimidad con Dios y tu cercanía a Dios con el temor que sientes a Dios. Ahora, no estamos hablando de un temor en cuanto a, ay, qué miedo, como La Llorona o algo así. Ay, qué miedo, ahí viene. No, estamos hablando de un temor un poco más allá que es. Es un temor que sí te causa un horror, pero al mismo tiempo te causa una reverencia increíble. Es como cuando Isabela es mi hija y me ha dicho que me ama. Quiero pensar que es cierto. Pero cuando la voy a disciplinar existe un terror en su cara. No es que me deja de amar. Pero sabe que cuando ella hace algo malo, hay una consecuencia por lo que hace. Amén. Ella sabe porque se nos queda viendo cuando tira un vaso, voltea y nos busca con la cara, así. Y la cara se le hace un terror de la regué. Creo que es normal y creo que es sano que exista eso. Creo que ayer, por ejemplo, tuve una discusión con ella porque se le ocurrió levantarle la voz a su mamá. Y, no son iguales. Ya no eres mi amiga, no importa que no sea tu amiga, no es tu amiga, es tu mamá. Es diferente. No quiero ganarme tu amistad, quiero guiarte. Y no puedo ser tu amigo para guiarte. Cuando estoy con la Isabela, ella reconoce que existe un respeto hacia su mamá y no debe de brincarse esa línea. No debe de brincarse esa línea. Si no, nunca la vamos a poder, si soy su amigo, nunca lo voy a poder ayudar. Nunca le voy a poder decir, Isabela, mira, esto está incorrecto. Nunca va a haber un respeto, nunca va a haber una cercanía, nunca nos va a ver como un líder que nos está siguiendo. Tiene que haber una diferencia, un respeto. Y ese respeto conlleva también cierto temor de reverencia. Ahora, este temor que existe entre Isabela y sus padres cuando hay disciplina, es el mismo temor que debe existir entre usted y Dios cuando usted peca. Pero la verdad es que muchas veces no sientes nada. No hay un temor por Dios. El temor a Dios es algo significativo de los cristianos, o debiera ser algo significativo de los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca o está hablando con una persona y lo ve como reverencia la palabra de Dios, como cuando hablan de su Dios, espérate, no estás hablando de cualquier, estás hablando de mi Dios. Cuando hablan del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando están hablando de pecado y santidad, hay una diferencia, o debiera haber una diferencia porque se supone que temes a Dios. El problema es que creo que muchos cristianos han bajado la norma y ven a Dios como su amigo. Otra vez pequé, Señor, tú sabes, perdóname otra vez. Señor, yo sé que una vez más la regué, y Señor, yo sé que estoy en fornicación, yo sé que estoy viendo cosas que no debo, yo sé que la iglesia y yo, cuando tenga ganas, pero tú sabes, Señor, nos comprendemos. Somos así. Y espérate, no es así. Es Dios. No puedes ver a Dios igual que a ti. Debe existir una reverencia y debe existir un temor, porque el segundo versículo que leímos dice, porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Ahora, hay dos maneras de ver este fuego consumidor, porque una es los incrédulos, aquellos que no tienen a Dios, tienen a aquel creador en contra de sí. Dice la Biblia que los que no creen tienen la ira de Dios sobre ellos. Y aguas porque tienen a Dios en contra de ustedes. Porque han rehusado creer en aquel que murió por ustedes. Y si Dios mandó a su hijo, y si yo mandara a mi hija a hacer algo y alguien se burla de eso, va a haber problemas. Y cuando Dios mandó a su hijo a morir por nosotros, y gente que rehúsa y dice, no, yo no creo eso. Bueno, tendrás las consecuencias de un Dios, del creador del universo, las tendrás. A lo mejor ahorita no, pero las tendrás. Tarde o temprano, un día vas a morir. Todos vamos a morir. Un día lo vas a tener. Ahora, el incrédulo tiene ese temor de un día voy a tener que enfrentar a mi creador. Pero los cristianos tienen un temor distinto. Porque ese Dios todopoderoso que va a derramar su ira sobre los incrédulos está de su lado. Muchas veces me imagino así, no sé, como Hulk. Tener a Hulk en contra tuya, aguas, pero a tu favor, todo bien. Pero sigue siendo alguien muy poderoso. Ahora, Dios, obviamente
toda forma que vaya en contra de lo que Él estableció, sigue siendo el mismo Dios. Ahora, si usted va a crecer, hermano, en su relación con Dios y usted va a arraigarse más a Dios, es importante que entienda la relación entre temer a Dios y, bueno, entre temer a Dios y la cercanía que usted tiene con Él. No puede usted acercarse a Dios sin temerle. No puede crecer usted en su relación con Dios si usted no existe un temor y una reverencia en su corazón hacia quién es Dios. No se puede. Aquellas personas que estaban más cercanas a Dios, hermanos, tenían un temor reverente increíble hacia Dios. Temían el no orar, temían el no leer la palabra. ¿Por qué? Porque conocían quién era Dios y preferían estar de este lado, cerca de Él, y tenían temor a alejarse de Él. No sé, y será que pues es mi hija, ¿no? Y siempre pienso en la relación que yo tengo con mi hija, con mi relación con Dios. Porque Elisabela, por más que a veces a lo mejor está enojada, pero ella teme alejarse de mí. Cuando la dejamos sola, viene un terror a su porque no quiere alejarse. Ahora yo sé que cuando crezca eso va a desaparecer, tristemente. Pero ahorita, si ella nomás considera la posibilidad que la vamos a dejar sola en la casa, teme, no, quiero ir contigo, papá, quiero ir contigo, mamá, no me dejen aquí. Ahora, pero ¿cómo es su relación con Dios? Cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando le sirve, cuando le adora, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Existe un temor en su corazón por quién es Dios? ¿Existe, hermanos, un deseo en su corazón de querer estar más por temor, alejarse? Existe una correlación, hermanos, entre crecer y temer a Dios que no puede separar. Es imposible. Usted, hermano, nunca va a crecer en su vida cristiana si no comienza a entender el corazón de Dios. Y una vez que empiezas a conocer el corazón de Dios y Dios comparte su corazón con el tuyo, hermanos, el temor viene, porque sabes quién es. Ese mismo Dios que contesta oración, es el mismo Dios que se aira cuando tú le das la espalda. Es el mismo. Si queremos crecer y profundizar en nuestra vida cristiana, es importante entender esto. Y el día de hoy vamos a estar viendo unos puntos acerca de cómo profundizar, cómo crecer en tu vida cristiana. Vamos a leer una vez más el versículo. Dice, así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Dice, tengamos gratitud. Y creo que algo importante, hermano, para crecer en tu relación con Dios es ser agradecido, ser grato, ¿no? Ser agradecido. Porque hay muchos cristianos que no son agradecidos, hermano. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y se le llevan quejándose por lo que Dios hace. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y no reconocen, hermanos, lo que eran y lo que son ahorita. Hay gente que se le lleva quejándose de lo que no tienen en vez de ser agradecidos por lo que sí tienen. Por lo que pudieran llegar a tener, no por lo que ya tienen. Hoy yo quisiera tener aquello más, pero lo que tienes Dios te lo dio. Sé agradecido con lo que tienes. Es el mismo Dios que te lo puede quitar. Reconoce esto. Tienes que ser agradecido. La gratitud es una característica importante de los cristianos. O debiera ser. Hay gente aquí que ha sido salvo por la preciosa sangre de Cristo y con su vida hacen parecer que Cristo se sacrificó en vano. Ten gratitud, y punto número A, por tu salvación. Ten gratitud por tu salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, no fue algo pequeño y no fue algo, hermano, que simplemente puedes ignorar en tu vida diaria. Si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, quieres profundizar, reconoce esto y dale gracias a Dios por cada día que vives en su gracia. Por cada día que te puedes levantar y gracias a Dios, Señor, te tengo de mi lado. Gracias a Dios, Señor, mandaste a tu Hijo por mí. Gracias a Dios. ¿Qué tan agradecido eres tú por la salvación que Dios te dio? ¿Qué tanto se refleja en tu vida que eres agradecido con Dios por eso? ¿Qué tanto le haces saber a Dios que tú estás agradecido porque Él murió por ti en la cruz? ¿Qué tanto le haces saber a Dios que ese regalo inmerecido de gracia por
ti. ¿Qué tanto le haces saber a Dios que en realidad estás agradecido por eso? Hay gente que es salva, hermanos, y no se ve ninguna acción, no se ve ningún fruto, ningún deseo de crecer, ningún deseo de profundizar, ningún deseo de hacer nada para Dios. Y uno se pregunta, ¿en realidad es salvo? Porque si son salvos, debiera existir evidencia, amén. Debiera existir un fuego en tu corazón de querer hacer más para Dios. Debiera ser algo, hermano, que te motiva constantemente a querer acercarte a ese Dios. Pero hay gente que salva y nomás los vemos los domingos en la mañana y decimos, bueno, ¿quién sabe? Espero que sí. Pero si existe gratitud en tu corazón por la salvación que Dios te dio, debiera verse. Debiera reflejarse en tu rostro. Ayer estábamos evangelizando y se estaban drogando y unos muchachos, era una muchacha y un muchacho. Y nos acercamos y ahí guardaron, tenían una pipa, no la guardaron. Y ya me acerqué y les dije, ¿quieren conocer de Dios? No, carnal, muy bien, gracias, todo bien con tu Dios y que no sé qué. Y estaba la muchacha no, ni siquiera me contestó. Le dije, ¿no quieren conocer a Dios? No, y ahí sí me contestó, no quiero conocer, dijo la muchacha, no me importa. Le dije, y el muchacho, no, sí, a ver, todo bien. Y el muchacho más buena onda, ¿no? Cuando estaba medio arriba. Y le seguí platicando. Bueno, le dije, ¿sabes qué va a pasar con tu alma cuando tú mueras? Me dijo, no, ese no sé. Y dijo la muchacha, no sé, ¿tú sí? Le dije, oh, sí, yo sí. ¿Cómo sabes? ¿Ya moriste ya moriste y viniste para decirme cómo? Y le dije, no, pero Cristo sí. Y si Él ya fue y regresó y ya sabe que hay después de la muerte y cómo puede ir al cielo, ¿no quieres conocer esto mismo tú también? Se quedó seria, no esperaba esa respuesta, yo creo, no sé. Porque ese argumento de los ateos, muchas veces lo he escuchado. No, es que ¿quién fue y regresó para decirme cómo hacerlo? Ah, pues Cristo lo hizo. Si Cristo no lo hubiera hecho, no creyera en Él. ¿Por qué? Pero si Cristo lo hizo, hermano, Él ya sabe qué hay después de la muerte. ¿Me explico? Él ya sabe cómo ir y regresar. Él puso el camino. Él es el camino. Ahora, si tú quieres ignorar esto, estás en toda tu posibilidad. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero el Dios que fue consumidor un día, lo vas a tener enfrente de ti. A tu Creador. Y eso no lo vas a poder ignorar. Ahora, una persona que es salva reconoce que ya no va a estar en contra de su Creador, reconoce que él está con su Creador. ¿No debiera estar agradecido por eso? Iba camino al infierno, hermano, iba derechito al infierno, era esclavo, dice la Biblia, del pecado. No podía salir del pecado con sus propios, no se puede, a menos que pongas fe en tu Salvador, en Cristo. Y entonces dice la Biblia que pasas de la familia del diablo a la familia de Dios. ¡Qué increíble! ¿No te trae ese gozo cuando piensas en eso? ¿Por qué? Porque si vas a crecer en tu relación con Dios, si vas a profundizar en tu vida cristiana, es importante ser agradecido y ser agradecido por tu salvación. Haz que lo valga. De hecho, hay ciertos versículos en la Biblia, vamos a ir ahí a Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos, dice nosotros, de una salvación tan grande? Hay iglesias que utilizan este versículo diciendo que la salvación se pierde. La salvación en este versículo no se pierde, ni siquiera dices. Tienes que llegar con un ángulo de que, bueno, como creo que la salvación se pierde, puedo usar este versículo para aplicarlo, pero no funciona así. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Saben? Yo recuerdo cuando Isabela nació, y una vez más mi hija, discúlpenme. Pero cuando nunca se me va a olvidar, me acuerdo que Caro tenía mucho frío, me acuerdo se veía en sus ojos cuando le estaban haciendo la cesárea. Estaba entre lloros y sonrisas, entre una expresión de horror y al mismo tiempo de amor. Y cuando le dieron a la Isabela, nomás se le quedó viendo, soltó llorando y ya me la pasaron a mí. Nunca había agarrado a un niño, no sabía. Entonces lo tenía yo, ¿cómo lo agarro? Porque si se me cae esto, ¿cómo voy a hacer? Pero cuando lo vi y se me quedó viendo, dije, wow.
De aquí en adelante voy a ser padre. De aquí en adelante esta niña depende de mí. De aquí en adelante lo que yo haga con ella, decisiones que yo tomo van a influir completamente en su vida, de aquí en adelante. Ella pudiera llegar un día a decir que yo no soy su padre, siempre voy a ser su papá. Ella pudiera cambiar el apellido si quiere. Ella pudiera llegar a decir, no, yo no quiero que... Puede decir lo que quiera, pero sigo siendo su padre. Existe una responsabilidad grande con lo que se me dio. La salvación es igual. Hay una responsabilidad grande con lo que se te dio a ti. No la descuides. No es que la pierdas, pero tampoco la trates como si no valiera nada. Tu salvación es algo muy grande. Sé agradecido con lo que Dios te dio. La salvación es algo increíble, es el don, es la gracia de Dios, un regalo inmerecido, no lo porque eres, sino por amor a ti. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, dice, ¿con qué? Con temor y temblor. La pregunta es, ¿qué tanto te ocupas en tu salvación? ¿Qué tanto haces para mostrarle a Dios que estás agradecido por tu salvación? Porque vienen los sábados en la mañana cuando venimos a compartir a otras personas de esa salvación y dudo que gente sea agradecida muchas veces. ¿Qué tan agradecido eres tú por lo que Dios hizo por ti? ¿Qué tanto compartes lo que Dios hizo por ti? ¿Qué tanto saben otras personas por medio de ti que Dios te salvó? Hay gente que hasta le da miedo. ¿Eres cristiano? No, pues sí. ¿Vas a la iglesia? Pues, a veces. Mi familia va, pues tengo que ir. Ingratos. Si Dios te salvó, no te salvó para que le dieras la espalda. No te salvó, hermano, para que lo negaras. Te salvó para que vivieras por Él. Ocúpate de tu salvación. Sé agradecido. Haz algo más. Muéstrele a Dios. No para que te salves, sino por amor, por gracia, por agradecimiento. Sé agradecido. Punto B, debemos dar gracias también por su misericordia continua. Y esto es algo grande también. Lamentaciones 2, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Si tuvieras a Dios enfrente, si tuvieras a Cristo enfrente de ti, ¿cómo crees que juzgara tu vida? Si estuvieras enfrente de un Dios santo, ¿crees que Dios te consumara así? ¿Te consumiera? Instantáneamente muriera. En el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan, pero estaba lo que es el templo y había el lugar santísimo. ¿Sí? Estaba el lugar santísimo donde una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer sacrificio. Y sobre el propiciatorio derramaba la sangre 7 veces para que en el propiciatorio estaban las tablas de la ley. El propiciatorio era la tapadera del arca, por así decirlo, donde estaba la presencia de Dios. Cuando tiraba la sangre, cubría lo que venía siendo la ley para todos aquellos que habían roto la ley pudieran seguir con sus vidas cercanas a Dios y la presencia de Dios no los consumiera. Ahora, los hombres que iban y entraban al lugar santísimo, eran sumos sacerdotes, tenían que tener un corazón limpio, porque si no, morían instantáneamente. Ahora, estos hombres se tenían que poner unas campanitas así alrededor de las caderas. ¿Por qué? Porque pues si entraban, ¿cómo iban a saber si se murió? Nadie más podía entrar más que el sumo sacerdote. Entonces, se ponían campanitas y siempre que, se escuchan campanitas, todo está bien. El problema era cuando se dejaban de escuchar campanitas. ¿Por qué? Porque significaba que la presencia de Dios no podía estar enfrente del pecado no confesado. Y morían instantáneamente. De hecho, no solo ahí, en otras partes del templo, cuando ofrecieron fuego extraño, por ejemplo, murieron instantáneamente. Ahora, gracias a Dios por su misericordia. Porque por su misericordia, hermano, no ha sido consumido. No hemos sido consumidos. ¿No debiera ser agradecido, hermano, por eso? Porque cada vez que usted decide pecar, cada vez que usted decide darle la espalda a Dios, cada vez que usted decide hacer en contra de lo que Dios espera de su vida, Dios no lo consume.
¿No debiera estar agradecido por eso? El Dios, dice la Biblia, que es fuego consumidor, detiene su ira sobre ti por misericordia. Ahora, una vez más les digo, mi hija, siempre que la voy a disciplinar, siempre dice, papá, ¿qué tan duro me vas a pegar? Le digo, no sé, siempre le pregunto, ¿qué tan duro debiera pegarte? Y siempre me dice, fuerte. Es ustedes, ¿no? Pero siempre me dice, pues fuerte. ¿Y qué tantos me vas a dar? No, pues, ¿cuántos debiera darte? Pues muchos. Pero la verdad es que en algunas ocasiones cuando ella, no sé, se muestra arrepentida y no la voy a disciplinar, cambia su rostro. Porque ella sabe que se lo merece. Ella sabe, ¿sabes qué? Cuando desobedeces siempre hay consecuencias porque desobedeciste, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que hay disciplina si le levantas la voz a tu mamá? Sí. ¿Sabes que si haces berrinche? Sí. ¿Sabes que si no? Sí. Ok. Siempre hay disciplina. Hiciste mal, hay una consecuencia. Creo que eso es correcto. Porque no quiero que ella crezca pensando que puede hacer lo que se le pegue la gana y termine tomando decisiones tontas. Pero bueno, ese es otro punto. Pero cuando ella se arrepiente, hermanos, y en vez de traer disciplina, le digo, ¿sabes qué? No te voy a disciplinar. Creo que ya aprendiste la lección. Oh, hay un alivio en su cara. Como que, ¿es en serio? ¿Sí? Ok. Ahora, ese mismo alivio, hermano, es el de agradecimiento que debiéramos sentir nosotros cada vez que Dios no derrama su ira sobre ti. Cada vez que tú decides darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque si por Dios fuera, hermanos, hace mucho me hubiera consumido. Yo que trabajo aquí, hermanos, cada vez que mi corazón no está correcto, le doy gracias a Dios, Señor, gracias porque aún te puedo servir. Gracias, Señor, porque aún me permite servirte. Porque el servirte, Señor, es un privilegio, yo reconozco eso. Él pudiera quitarme y puedo poner a otro Edgar, menos guapo. Es que gachos que se ríen, ¿no? Pero bueno. Pudiera poner a otra persona más capaz, mucho más capaz. Pudiera poner a otra persona más elocuente, mucho más elocuente. Pudiera poner a otra persona, pero decidió que yo pudiera servirle. Y saben, estoy agradecido por eso. Es que hay gente que quiere servir aquí en la iglesia, pero parece que quiere servir por las razones equivocadas. Y no muestra agradecimiento cuando está sirviendo, al contrario. Debes dar gracias, hermanos, por su misericordia. Y si quieres crecer en tu relación con Dios, sé agradecido por tu salvación, sé agradecido porque no te ha consumido, por su misericordia. Y punto 3, por sus bendiciones. Oh, cuántas bendiciones nos ha dado Dios. Y hoy en la mañana cumplió años mi esposa. Y en la mañana decía, wow, qué increíble. Y nomás me puse a pensar en los años que llevamos de casados, en la hija que tenemos, en las cosas que hemos pasado. Y le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios porque yo oré por una mujer que me pudiera acercar a Él y lo hace. Oh, duele. La vara de cara así está. Yo pensé que iba a estar aquí, ella la tiene aquí así. Y me motiva constantemente a ser mejor padre. Me motiva constantemente a ser mejor cristiano. Es un reto para mí. Y le doy gracias a Dios por esa bendición. Pudiera amargarme porque, no, espérate, pero que no eres hombre de Dios. Oh, espérate, esas palabras duelen, ¿no? Puedes hacer eso, pero que no eres hombre de Dios. Pero es una bendición, hermanos, tenerla de tu lado. ¿Por qué? Porque me ha permitido crecer. Es una bendición mi hija, en todo su sentido. Le doy gracias a Dios por ello. Es una bendición, hermano, el carro que tengo. Gracias a Dios, ahí está. Y sé que he sido malo con él. Pero ahí está, gracias a Dios. Es una bendición el lugar donde vivimos. Es una bendición aún, el corazón de muchos hermanos hacer de bendición a mi hija, a mi esposa. Es una bendición. Es increíble nomás pensar en eso. No puedo dejar de pensar cuando estuve en el hospital. Es una bendición nomás pensar en los hermanos que oran por ti. Y sabes que estoy agradecido con Dios por eso, porque no hice nada para merecerlo. ¿Me explico? Es Dios mostrando su gracia nomás.
Hay razones por las cuales estar agradecido. Y si quieres profundizar en tu vida cristiana, recuerda constantemente, no pierdas sensibilidad a que eres salvo. No pierdas sensibilidad, hermano, también a que Dios te da muchas, muchas bendiciones y que Dios constantemente muestra su misericordia. No olvides eso. Porque olvidas eso y piensas que Dios es igual a ti. Y no, no es igual a ti. Para nada. Dios no es un amigo tuyo, Dios es tu Señor. Dios nomás no es un compa. De que, cuando quiero consejo, voy a Dios. Cuando tengo una necesidad, voy a Dios. Cuando tengo esto, pues voy a Dios como un amigo. No, espérate, es Dios. Recuerda quién es y recuerda quién eres tú. Si vas a crecer, tienes que tener esto en orden. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, ¿desciende de dónde? De lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las bendiciones que tenemos, hermanos, son gracias a Él. Sé agradecido. Si vas a profundizar, hermanos, si vas a crecer en tu relación con Dios, sé agradecido con Dios. Tienes más de lo que debieras tener. Eres más bendecido de lo que en realidad te mereces. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo. Ahora, volvamos una vez más a Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos de esa gratitud, y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos. Si vamos a crecer en nuestra relación con Dios, si vamos a arraigarnos, tenemos que ser agradecidos y en base a este agradecimiento debemos entonces servir. Es lo que dice la Escritura. Si vas a profundizar en tu relación con Dios, hermano, si vas a estar más arraigado, si vas a conocer más a Dios más íntimamente, si esa es tu meta, hermano, uno, sé agradecido. Dos, en base a ese agradecimiento, sírvele. Y bien dice la Escritura, en base a ese agradecimiento. Dios no te debe de agradecer por servirle. Tú debes de agradecerle a Dios porque te permite servirle. Amén. Es que Dios no necesita de ti. Pues es Dios. Tiene millares de ángeles, millones de ángeles a su disposición. Bien, vamos a quitar a este que se le iba pecando y vamos a poner a un ángel. Pudiera hacerlo. Fácil. Pudiera poner a alguien más santo, alguien que quiera hacer mejor las cosas, pudiera hacerlo, pero decide no hacerlo. Y decide usarte a ti. Ahora, en base al agradecimiento que tienes, debes entonces, dice la Biblia, servir a Dios. El servir a Dios, hermanos, dice Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, preservar vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Déjenme parafrasearlo. Así como antes servías al mundo y te metías en la sociedad, ahora sirve a Dios y métete en la santidad. Es lo que está diciendo, parafraseado. Así como antes te morías por irte a emborrachar, ahora muérete por buscar el Espíritu Santo. Así como antes, hermano, andabas de inmoralidad en inmoralidad, ahora busca la santidad y el respeto por Dios. Esa debiera ser ahora tu meta. ¿Por qué? Porque ahora estás agradecido con tu salvación, las bendiciones, su misericordia. El problema es que muchas veces no veo esto. Y es ahí donde digo, bueno, ¿serán salvos? ¿Será salvo? ¿Hay evidencia? Normalmente cuando una persona es salva y está en fuego con Dios, sirve. Hace lo que sea para agradar a Dios. Hace lo que sea, hermanos, para conocer más, para acercarse más a su Dios. En base al agradecimiento que tienen. Pero si no hay agradecimiento, ¿cómo entonces van a tener una motivación para servir? Si Dios no es la base de su servicio, entonces es la carne. Y si la carne es la base de su servicio, hermano, constantemente va a tener tropiezos en sí. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda llenarle el ojo. No hay nadie que pudiera agradecerle tanto por su servicio que usted diga, ya estoy satisfecho. Su servicio tiene que ser plenamente
simplemente por agradecimiento a Dios. ¿Usted qué tanto sirve a Dios? Desde que inició en la Iglesia Bautista de Hermosillo hasta ahorita, ¿qué tanto ha crecido en su relación con Dios? En agradecimiento y servicio. Cala, ¿no? Porque yo me pregunto, digo, a la torre, pues he hecho, pero estoy haciendo las mismas cosas, no ha crecido tanto como debiera. No ha alcanzado tanta gente como debiera. Constantemente me pregunto y me reto a mí mismo y nomás que a lo mejor, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué tanto ha crecido en su relación con Dios? Desde que inició en la Iglesia Bautista Hermosillo, desde que fue salvo, a la fecha, ¿qué tanto ha crecido en su relación con Dios? Si su respuesta es 0, creo que es un ingrato. ¿Por qué? Porque Dios no te salvó para nada. Si su respuesta es 0, hermanos, creo que tiene una ventana de oportunidades muy grande para este año motivarse y ponerse como meta el buscar a Dios. Si su respuesta es que se ha mantenido, hermanos, acérquese a Dios, busque más de su gracia. Recuerde quién era y recuerda dónde está ahorita por la gracia de Dios. Sírvale. Así como antes, hermano, desgastaba su vida en el mundo, ahora desgástela para Dios. Así como antes, hermano, se metía de problema en problema, ahora trate de buscar santidad para Dios. Así como antes. No debiera, hermano, motivarlo nomás pensar en de dónde lo sacó Dios, a menos que siga en la misma mundicia. Volvamos a leer el versículo Romanos 6:19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, reservar vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes estabas dispuesto a hacer miles de tonterías, la YOLO life, ahora vive para Dios. Porque antes no te daba vergüenza decir que eras un baquetón o que andabas en miles de inmundicias. ¿Por qué eso no te da vergüenza? ¿Y por qué decir ahora que quieres vivir para Dios? Sí te da vergüenza. ¿Me explico? Si quieres profundizar en tu relación con Dios, hermano, tienes que servir. Debes de servir. Por agradecimiento a Dios debes de servir. Punto A, sírvele sin buscar dividendos. Sírvele, hermano, sin buscar, esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque ya lo recibiste, es por gratitud. Amén. Si ya lo recibiste, si es por gratitud, hermano, no tienes por qué estar buscando a ver quién te reconoce, quién te llama, quién te ve, quién te observa, quién te felicita. Nada de eso, hermano, debiera ser un motivante. Estás sirviendo por agradecimiento a lo que Él ya hizo por ti. Entonces, si llega alguien y te hace mala cara, ¿qué importa? Estoy sirviendo a Dios, por agradecimiento a Dios estoy sirviendo. Si llega alguien, hermano, que no te cae tan bien, no importa, no le estás sirviendo a Él, le estás sirviendo a Dios. Amén. Digo, porque si estás y lo que te para de servir a Dios es otra persona, entonces no es Dios la base. No estás sirviendo por gratitud. Estás sirviendo para ser visto, estás sirviendo para ser honrado, estás sirviendo nomás para tener cierta autoridad, cierto respeto, pero no es para Dios. Si fuera para Dios, nada de eso importar, hermanos. Tú siguieras firme y adelante. Pero si quieres profundizar, te quiero animar a eso. ¿Por qué no consideras el servir a Dios? Si quieres crecer en tu vida cristiana, si quieres crecer, hermanos, si quieres arraigarte más a Dios, ¿por qué no consideras, puedo hacer algo más para Dios este año? Pronto van a iniciar el 1 de 70, una campaña, hermanos, para ir a evangelizar. Si usted nunca ha evangelizado, estos días el pastor va a estar enseñando cómo usted puede ganar un alma. Le invito a que venga si quiere crecer. Si quiere quedar igual, puede hacerlo. Pero pienso que aquellos son ingratos de ser salvo y aún alejándome de las cosas de Dios. Cuando fui salvo, yo sabía que Dios no se agradaba en las cosas que yo estaba haciendo. Yo sabía.
Tan incómodo me sentía que muchas veces tenía que irme sin dar explicaciones. ¿Sabes qué? No puedo estar aquí. ¿Por qué? No lo vas a entender, es inconverso, pero Dios no se agrada de esto y me lo hace saber muchas veces, muy marcado. Tenía que irme muchas veces y trataba de ignorar esto. Trataba de hacer oído sordo a esto. Pero yo sabía, hermano, si usted es salvo, usted sabe lo correcto y lo incorrecto. Dios se lo va a hacer saber. Si usted es salvo. No haga oído sordo a esto. Sírvele sin buscar dividendo. Lucas 17 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, ¿qué dice? Inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, suena medio cruel ahí la palabra, siervos inútiles, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo venía de la escuela, le decía a mi papá, ¿sabes qué? Saqué puros 10. Decía, qué bueno, hiciste lo que te esperaba de ti. Decía, pues sí. Pero no me vas a dar nada. ¿Por qué debería darte algo? Te estoy llevando a la escuela, te estoy dando todo. Eran raras ocasiones cuando mis papás me daban algo porque salía bien en la escuela. Es como, tendiste la cama, todo bien, ¿qué quieres que te regale? Tendí la cama, es mi responsabilidad hacerlo. Amén. Cuando llego a mi trabajo, me llega el pastor y, wow, ¿cómo puedo agradecerte todo lo que hiciste? Es mi trabajo. Amén. Es mi trabajo, es mi responsabilidad hacerlo. Nadie te va a pagar más por lo que es tu responsabilidad hacer. ¿Sí? Si llega un policía y hace su trabajo de arrestar a un maleante, no va a llegar y, hey, pues lo agarré, reconózcanme, es su trabajo. Si llega un bombero y apaga y no llega ante la ciudad de, pues soy el héroe. No, es su trabajo. Si llega un médico y te ayuda en una enfermedad, es su trabajo. Si yo hago lo que me toca hacer, es su trabajo. Si yo sirvo a Dios donde Dios me pidió, es mi trabajo. ¿Por qué habría Dios de recompensar algo que es mi responsabilidad hacer? Es mi trabajo. Digo, porque hay veces que veo simplemente gente muy altiva. Y se sirviera, pero pues yo no, ¿cómo voy a lavar los baños? Sirviera, pero limpiar, barrer, mira estas manos. Andar aguantando niños. Andar tocando de puerta en puerta. Ni que fuera pepenador por andar de puerta en puerta. Andar yo haciendo estas cosas, no, yo te doy las cosas para que tú lo hagas. Cristo lo dijo de una manera muy distinta. Dijo, cuando hayas terminado de hacer lo que te pedí hacer, no te enaltezcas. ¿Por qué? Porque no hiciste más de lo que esperaba de ti. Sírvele sin buscar dividendos. Si vamos a crecer, hermanos, debemos ser agradecidos, debemos de servir a Dios sin buscar dividendos. Punto B, sírvele sin importar el precio. Sírvele sin importar el precio. Pablo le dijo, como un soldado debes de servir a Dios. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Si vas a pasar por sol, súfrelo. Si vas a pasar por lluvia, súfrelo. Si vas a pasar por hambre, súfrelo. Si vas a pasar por sombrita, súfrelo también. Si vas a pasar por abundancia, súfrelo también. Si vas así como en altas y en bajas, sufre penalidades si vas a servir a Dios. Amén. Ya imagino un soldado, ¿no? Es que está haciendo mucho sol, ¿cómo vamos a ir a la guerra? No puedo, está haciendo mucho sol, está lloviendo, ¿cómo puedo defender a mi nación así? La Biblia dice, si vas a servir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Reconoce que si vas a servir a Dios, a veces vas a estar bien y a veces vas a estar mal. Si vas a servir a Dios, no depende de cómo estén sus circunstancias. Tú decidiste servir a Dios. Amén. Aquí, estando en el ministerio, hay veces que estoy muy bien y a veces que estoy muy mal. Hay veces que estoy bien agradecido con Dios y a veces que mi corazón no está tan bien ni tan correcto. Mi responsabilidad es servir a Dios, independientemente de cómo fluctúan mis emociones. Mis emociones no dictan mi servicio a Dios. Mi convicción es lo que dicta mi servicio a Dios. ¿Y usted sirve a Dios?
Si sirve a Dios, ¿qué lo motiva a servir a Dios? Está fluctuando, hermano, en su caminar. Está diciendo, a veces le entro, a veces no, depende de cómo me sienta, depende de qué tan bien me trata el pastor. Si me saludó o no me saludó, yo me voy a acercar, si no, pues no. Sirve sin importar el precio, hermanos. Recuerden, la base que es gratitud. Y si tú vas a ser agradecido, no importa el precio, vas a pagarlo. Amén. Si tú estás agradecido, si estás inmensamente agradecido por lo que Dios te confió, la salvación, por lo que Dios te dio, la salvación, hermano, entonces no debiera ser eso suficiente para servir a Dios, cueste lo que cueste. Al fin y al cabo, tú nomás vas a llegar a vivir 80 años cuando mucho, 90, 100. Y vas a estar toda una eternidad agradecido con Dios. Toda una eternidad. Querrán ver a los 90 años así, en comparación a todo lo que Dios puede hacer por ti. ¿No debieras estar un poco más agradecido? ¿No debiera eso motivarte, hermano, a hacer más para Dios? Sírvele sin importar el precio. Y punto C, sírvele por amor. Romanos 5, 7, 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dice, ciertamente si acaso alguien pudiera dar su vida por rescatar a otra persona que es justa. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él, hermanos, murió por nosotros por amor, ¿no debiéramos servirle para corresponder a ese grande amor? ¿No debiéramos hacer más para Dios? ¿No debiera, hermano, existir un fuego en su corazón por decir, Señor, úsame? No por lo que soy, sino a pesar de lo que soy, Señor, úsame. No porque lo merezco, Señor, sino porque no lo merezco, ten misericordia y úsame, porque quiero servirte. Veo corazones fríos y veo corazones que digo, wow, ¿cómo puede ser que no sientan nada cuando están riéndose del pecado? Cuando hablo con una persona le digo, ¿no has venido a la iglesia? Ah, sí, pero estoy bien, con una cerveza en la mano. Y uno dice, ¿no debieras ser más agradecido con tu Dios? ¿No debe existir un temor en tu corazón por, la estoy regando? ¿Por qué? Porque ese Dios que antes estaba airado conmigo y ahora está conmigo, tú ahora le estás dando la espalda. Y es el mismo Dios, es el mismo fuego consumidor, hermano, que puede destruir la humanidad entera y la va a destruir un día. Dice la Biblia que un día ese Cristo va a venir. Cristo va a venir una segunda vez. Y nomás pónganle en la balanza, hermano. Tiene más que perder. Punto C, sírvele por amor. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque por amor, si va a crecer, hermano, usted en su relación con Dios, lo va a hacer, hermano, siendo grato y sirviendo a Dios. Y punto número 3, busca agradarle. Volvemos al versículo 28 de Hebreos 12, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia. Temor y reverencia. Y este es en sí, hermano, lo que cierra la conclusión del mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no veo temor de Dios en la vida de muchos cristianos. Yo muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿mi vida refleja temor de Dios? La Isabela quiere conocer de Dios y tiene respeto por Dios, por lo que ve en mi vida. Esa niña va a crecer respetando a Dios, honrando a Dios por lo que yo le muestro con mis acciones constantemente. Y muchas veces, hermanos, pido perdón por ello. ¿Por qué? Porque yo sé que no soy el mejor ejemplo. Pero lucho constantemente por alcanzar eso. El problema es que muchas veces no veo lucha en la vida de muchos cristianos. Veo jóvenes completamente apáticos a la palabra de Dios. Después de leer un versículo y como si le estuviera hablando quien sea. Les trato de hablar y decirles, hey, necesitas acercarse a Dios. Ah, sí, otro día. Después de que termine todas las fiestas a las que tengo que ir. Después de que paso por todas las novias que tengo que pasar.
después de que pase por todos los tragos que tengo que tomar. Después, entonces, ya, cuando ya esté completamente cicatrizado y herido del mundo, entonces le voy a ofrecer algo a Dios, lo que quede. Entonces sí. Y uno se pregunta y dice, Cristo murió por esa persona también. Cristo derramó su sangre por esa persona también. ¿No debiera ser más agradecido? ¿No debiera existir en su corazón un temor genuino por querer agradar a Dios? Temor. Si vas a agradar a Dios, debe existir temor en tu corazón por quién es Él. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre, ¿qué dice? Teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre dice, teme a Dios. ¿Temes tú a Dios? No me digas que sí si nunca pasas tiempo en su palabra. No me digas que sí si nunca has considerado ni siquiera servirle. No me digas que sí si no puedes compartirle a otra persona aquello que Dios te regaló, la salvación. ¿Temes tú a Dios? ¿Otras personas conocen a Dios o ven reverencia de Dios por tu vida? Si gente se asombra porque eres cristiano, hermano, nomás estás haciendo un mal trabajo. El que Dios esté en tu vida, hermano, debiera algo que se predique, hermano, nomás con tus acciones, sin ni siquiera mencionarlo. Tenía un amigo yo en la universidad que siempre me decía, me gusta estar con los cristianos, me dijo. ¿Por qué le decía? Que me dice, no sé, se tratan bien, son respetuosos, son buenas personas, me gusta estar con los cristianos. El problema es cuando llegas con alguien y le dices, eres cristiano. Tú eres cristiano, no puede ser que eres cristiano. Los cristianos temen a Dios, tú no temes a Dios. Tú le puedes dar la espalda constantemente y no sientes absolutamente nada mal por eso. Tú no temes a Dios, tú no eres cristiano. No me digas que eres cristiano si cuando lea su palabra te mofas de ella. No me digas que eres cristiano si andas de boca en boca chismeando y haciendo miles de cosas como el mundo. No eres cristiano, eso no es de Dios, eso no es temor a Dios. ¿Hay temor de Dios en su vida hoy? ¿Existe en realidad un respeto por su palabra? ¿Existe en realidad un respeto, hermano, por el tiempo en oración? ¿Existe un temor de Dios en tu vida? Si no existe un temor de Dios, hermano, nunca vas a poder profundizar. No hay nada que te motive. Si no existe temor, nunca vas a ser agradecido. Si no existe temor, hermano, nunca vas a servir. Si no existe temor, nunca van a saber otros de Dios. No existe temor. Son simplemente palabras. Como cuando aconsejas a alguien en algo que tú no puedes hacer. Es tonto, ¿no? Y yo lo he hecho, la verdad, me confieso. Cuando estaba lejos de Dios, había gente que quería conocer de Dios y le decía, mira, tienes que ir a la iglesia. ¿Qué iglesia? A la iglesia tal, y le decía el nombre. ¿Por qué? Porque ibas a conocer más de Dios. ¿Y por qué tú no vas? Porque yo ahorita no quiero ir. Pero tú tienes que ir. Algunas de esas personas fueron. Pero sé que no fui el mejor ejemplo. Muchas veces yo dije, ¿sabes qué? Si quieres salir de tus problemas, si quieres salir de tu falta de autoestima, si quieres salir de los problemas que tienes en tu vida, tienes que acercarte a Dios. Vamos juntos. No puedo ir ya. ¿Por qué? Digamos que no estoy muy bien con Dios ahorita, pero tú acércate. Suena tan inflado, tan vacío, tan tonto en sí. ¿Por qué? Es como estar fumando y decirle, no, pero tú no fumes, hijo. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios en mi vida. Y reconozco eso. Y me duele. ¿No le duele a usted? ¿Existe temor de Dios en tu vida? ¿Existe cierto respeto por la palabra de Dios? ¿Existe cierto respeto por la oración? ¿Existe, hermano, ese fuego cada vez que usted dice, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. No soy quien debería ser. No soy el cristiano que debería ser, ni el esposo que debería ser, ni el hijo que debería ser. Señor, perdóname. Te necesito una vez más. Ten misericordia una vez más. ¿No existe ese temor?
¿Existe ese temor? A Elizabeth le regalaron una Biblia a los hermanos, una Biblia rosita. Todavía no la sabe leer y pues a veces la agarra y tratamos de animarla a que ella desarrolle convicciones en cuanto al respeto. Ahora, yo sé que es un libro, contiene la palabra de Dios en sí. Pero cuando la trata mal, algo me duele, digo, está feo eso. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cuando la agarra de una pasta y deja todo el resto de las hojas abajo, ¿cómo? ¿Sabes qué? Agarra esa Biblia y ponla allá, no la toques. Es la palabra de Dios. Cuando agarra mi Biblia, espérate. Porque yo sé que es un libro, pero hay cierta reverencia que tengo cuando la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué ven sus hijos cuando usted lee la palabra de Dios? ¿Ven reverencia de usted hacia Dios? ¿O es un requisito más para seguir el día? Si va a profundizar, hermano, le quería animar en eso. Si va a profundizar en su crecimiento, en arraigarse más a Dios, es importante desarrollar un temor por Dios. Y únicamente va a desarrollarse, hermano, cuando usted sea agradecido y cuando le empiece a servir más con la razón verdadera, la razón correcta. El ser agradecido, el temor a Dios. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios. Si algo te voy a enseñar de toda la vida, si algo tienes que saber para culminar tu vida con éxito, recuerda esto, teme a Dios. Y entre más temprano empieces a desarrollar un temor por Dios, mejor te va a ir en tu vida. Entre más temprano tú puedes decir, yo reconozco que existe un Dios y yo reconozco que Él tiene control sobre las cosas y que me va a ir mal si Dios se da la espalda. Si entre más temprano reconozcas eso, mejor te va a ir. Más bienaventurado, dice la Biblia, vas a ser. Teme a Dios. Aprende, conoce su corazón y que Dios comparta su corazón con el tuyo. Aprende a conocer, hermano, la voz de tu Señor. No hay otra manera de crecer, no hay otra manera de arraigarse más que desarrollando un temor genuino por Dios. Pero si te escuchas esta predicación y por aquí te entra y te va, no hay temor de Dios en tu vida, compréndelo, no existe. Dile a Dios que rompa tu corazón porque no hay otra manera. Nadie va a llegar y te puedo poner películas aquí que te hagan llorar. Me explico, tu vida no va a cambiar. Te puedo poner canciones ahorita para que llores con todo el corazón y que así, a moco tendido, como decía mi papá. Puedes llorar y llorar y llorar, pero eso no significa que existe temor de Dios en tu vida. Puedes venir y tomar decisiones, no necesariamente significa que tienes temor de Dios en tu vida. Teme a Dios. Busca temer a Dios. Y punto B, con agradar a Dios con reverencia. Eclesiastés 8, del 3 al 4 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Ten reverencia cuando te acerques a Dios. Ten reverencia, hermanos, cuando estés en presencia de tu Dios. Cuando ores, cuando le pidas, cuando leas, cuando le sirvas, hazlo con reverencia, porque no es cualquier Dios. Porque Dios, si quiere hacer algo, lo va a hacer. ¿Y quién le va a decir, Señor, por qué haces lo que haces? Nadie puede argumentar en contra de Dios, es Dios. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo y dice, calla delante de Él toda la tierra. Calla. Estás en presencia de Dios. Este año, hermanos, les invito a reflexionar en esto. Ustedes, hermanos, no van a crecer en su vida cristiana si no existe una gratitud en su corazón por servir a Dios, pero una gratitud en su corazón por acercarse a Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, un servicio genuino a Dios y un temor a Dios. Piensen esto, porque si quieren vivir su vida y seguir siendo la misma persona que siempre han sido, no tienen que hacer nada, nomás vengan los domingos en la mañana. Pero si usted quiere profundizar en su vida cristiana, hermanos, tiene que desarrollar convicciones propias. Y esas convicciones se desarrollan, hermanos, uno, siendo agradecido por Dios y sirviéndole como Él espera que te sirvamos. Entonces Dios compartirá su corazón con el tuyo y tendrás temor de Dios.
Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, Señor.